ahí pongo valor. Ahí se está grabando. Entonces, como dije antes, vamos a ver potencial eléctrico y principio de superposición en esta clase. Bien, entonces, lo que vamos a ver es, en principio, cómo se calcula el potencial eléctrico partiendo del campo eléctrico. O sea, si uno ya tiene calculado el campo eléctrico, cómo hace para calcular el potencial. Y lo otro que también vamos a ver es cómo calcular el potencial directamente haciendo la integral directa, sin tener que pasar por tener ya calculado el campo eléctrico. Y al final de la clase les voy a mostrar un ejercicio de unas esferas que, bueno, vamos a ver cómo se resuelve porque tiene algunas cosas especiales. Medio que esto es un spoiler, va a ser con el principio de superposición, pero vamos a ver bien por qué. ¿Ok? Entonces, bien, como vieron en la teórica, ¿sí? El campo eléctrico en electrostática, después van a ver que, digamos, no es así para lo que no es electrostática, tiene rotor cero, ¿sí? Entonces, como ya saben de matemática 3, si yo tengo un campo que tiene rotor cero, eso significa que es conservativo, y si es conservativo significa varias cosas. Por ejemplo, significa que lo puedo escribir a través de un potencial, y que si lo escribo a través de un potencial va a estar definido, digamos, haciendo la divergencia de ese potencial y con un signo menos, voy a poder recuperar el campo. Otra de las cosas que uno tiene es que ese potencial, ¿sí? Como se ve acá, está escrito de esta forma, ¿sí? Donde está definido con una integral que se puede escribir de dos formas. Una es, así como se ve en pantalla, ¿sí? Que es haciendo una integral desde algún punto arbitrario R0, ¿sí? O, como vamos a ver un poquito más adelante, se puede definir también haciendo la integral indefinida más alguna constante que uno tenga, que es un poco lo que dice acá, ¿no? Entonces, lo que está bueno pensar y está bueno entender es que siempre el potencial no tiene sentido físico como el potencial así como está, sino que lo que tiene sentido es la diferencia de potencial, ¿sí? A nosotros lo que nos va a interesar es eso, la diferencia de potencial, porque el potencial como magnitud física no carece de sentido, ¿sí? Yo lo que defino es una diferencia de potencial, por eso ese R0 es totalmente arbitrario, ¿sí? Yo voy a tener que decir, bueno, no sé, supongo en R0 el potencial es 0 y a partir de ahí mido las diferencias de potenciales respecto a ese punto. ¿Ok? Entonces, Discúlpame, sí, sí. una interrupción pequeña, pero que iba a colación a esto que decías del potencial. De hecho, la diferencia de potencial es una cantidad que se puede medir y que ustedes van a Claro. medir en el laboratorio cuando la hagan Labo 3, ¿no? Eso como para reforzar lo que decía Agustín, de lo importante que la cantidad relevante, la cantidad medible es la diferencia de potencial. Listo, nada. Claro, sí, eso es re importante porque, bueno, más adelante vamos a ver, pero uno siempre tiene una tierra y entonces en base a eso mide una diferencia de potencial. Digamos, no se puede medir el potencial así como está, sino que se mide la diferencia. Entonces, como les dije antes, otra de las formas de escribir o de definir el potencial es haciendo la integral, digamos, sin límites de integración, más alguna constante, que esa constante es justamente esta libertad que te da, que solamente te interese la diferencia de potencial, y que aparte cuando uno haga la derivada de esto para calcular el campo eléctrico, como es una constante, se va a ir. Entonces no importa que valga esa constante, uno la puede ajustar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Genial. Cualquier cosa me interrumpen. Bien, entonces, ¿cuál es la fórmula del potencial eléctrico? Que supongo que esto también lo deben haber visto en la teórica. Sí, es esta, las que se ve acá en pantalla, que bueno, va a depender un poco, como pasaba con el campo eléctrico, si uno tiene una distribución de cargas que es en volumen, o que es en superficie, o que es lineal, ¿sí? O sea, la diferencia va a estar dada principalmente por, digamos, qué integral tengo yo, ¿no? Si tengo una integral de volumen, si tengo una integral de superficie, o si tengo una integral que es de línea, ¿sí? Y fíjense que la diferencia con el campo eléctrico es que acá aparece solamente el módulo de la diferencia entre el vector
R, que es el vector donde yo quiero medir el potencial, y el vector R', que es el que va a ir barriendo sobre la superficie donde yo tenga, la superficie, volumen o línea, donde yo tenga las cargas. ¿Ok? ¿Sí? Y obviamente el potencial es una magnitud escalar, o sea, no tiene una dirección. ¿Sí? Esa es la diferencia con el campo, justamente no tiene, es una magnitud que es escalar. Entonces yo cuando hago el gradiente, ahí justamente obtengo el carácter vectorial que tiene un campo. ¿Ok? Bien. Entonces, pasemos a hacer un ejemplo de cómo se usa esto del potencial, ¿sí? Para un ejemplo que ya vimos la vez pasada, lo hicimos con Susana, ¿sí? Que es el potencial de un hilo infinito con densidad de carga lineal uniforme lambda. ¿Sí? O sea, nosotros lo que hicimos en la clase pasada, no sé si se acuerdan, ¿sí? Por medio de la ley de Gauss, es calcular cómo era el campo eléctrico, ¿sí? Para un hilo infinito que tiene una determinada densidad de carga. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Recuerdan que cuando habíamos resuelto ese problema, nosotros teníamos que el campo eléctrico dependía solamente de la variable R, o sea, el radio de la distancia que uno tenía a ese hilo, ¿sí? Como había simetría de rotación respecto al hilo, no dependía del ángulo, ni tampoco dependía de la altura, porque es un hilo infinito y también ahí hay una simetría. ¿Sí? Y en particular, también lo que vimos es que, aparte de depender solamente de R, apuntaba solamente en el vector R, ¿sí? La dirección R. Entonces, si yo quiero, digamos, calcular ¿sí? Mi campo eléctrico, yo lo que voy a tener que hacer es el gradiente del potencial, ¿sí? Pero en este caso, como lo quiero hacer en coordenadas cilíndricas, como lo hicimos en ese caso, voy a tener que hacer el gradiente en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Entonces, yo me anoté acá para recordarles a ustedes cómo son, y si quieren esto se lo pueden anotar, cómo son los gradientes en distintas coordenadas, porque no es lo mismo el gradiente en cartesianas que el gradiente en cilíndricas, ni el gradiente en esféricas. Entonces, en cilíndricas, perdón, en cartesianas, eso ya lo saben, es sencillo, es, ¿sí? Voy a escribirlo así mejor. ¿Sí? Ahí no hay mucho misterio. Esto es lo que ya sabía. Ahora, si lo quieren escribir en cilíndricas, es, bueno, básicamente lo que está ahí arriba. ¿Sí? O sea, tienen que tener cuidado de no olvidarse, porque eso es algo que uno se suele olvidar, que está este 1 dividido R cuando es la derivada respecto a tita. ¿Sí? Y después, lo otro que tienen es cómo es el potencial, perdón, cómo es el gradiente en coordenadas esféricas, que va a ser así. Más 1 sobre R acá también. Y después va a aparecer la parte del otro ángulo, que es seno de tita. Bueno, yo lo anoto así, pero ahí está. Está bien, esos son los tres gradientes. Obviamente depende del problema que uno esté haciendo, cuál va a necesitar, cuál es el que va a tener que hacer, ¿sí? Pero es importante que se acuerden que el gradiente es así, no es simplemente derivar respecto a la coordenada, eso solamente es en cartesianas. En cilíndricas aparece este 1 sobre R, y en esféricas aparece 1 sobre R y 1 sobre R por el seno de tita. ¿Ok? Bien, bueno. Entonces, como ya dije antes, en este caso particular, nosotros habíamos calculado, ¿sí? La clase pasada para el caso de el hilo, y nos había dado esto que está acá, ¿sí? Que fíjense que solamente depende de la variable R y apunta en la dirección R, ¿sí? Entonces, lo único que me va a sobrevivir de todo esto, ¿sí? Es la derivada respecto de R en el versor R.
¿Sí? ¿Se entiende por qué eso? ¿Sí? Esto básicamente es 0. Porque no hay coordenada en θ versor ni en z versor. Bien. Entonces, ¿sí? En forma genérica, uno puede decir que el potencial va a ser la integral, ¿sí?, del campo multiplicado por el diferencial R, ¿sí?, que en este caso está escrito en coordenadas cartesianas, queda así, ¿sí? Y si uno pasa a las coordenadas cilíndricas, que son las que se usan en este problema, las que estamos usando en este problema, le van a quedar así, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? O sea, estoy escribiendo el campo, ¿sí? Que va, en principio el campo en coordenadas cilíndricas podría tener una componente R en R versor, una componente θ en θ versor, una componente Z en Z versor, y el diferencial en coordenadas cilíndricas que está escrito de esta forma, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen el producto escalar, ¿sí?, de esto, como dijimos en las filminas anteriores, lo único que sobrevive es esto, ¿sí? Porque cuando yo hago esto con esto me va a dar 0, ¿sí? Y cuando hago la de z con la de z también me va a dar 0, porque no, básicamente porque no hay campo en esas direcciones. Entonces, la integral que voy a tener que resolver es esta que está acá, ¿sí? Entonces, R versor por R versor, ¿sí?, da 1, ¿sí? Multiplicar los versores consigo mismo dan 1, por eso son versores justamente, tienen módulo 1. Entonces cuando uno los multiplica, dan 1, ¿sí? Y entonces, finalmente, reemplazando lo que es el campo E, nos queda esto que está acá, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, hagamos la cuenta. ¿Cómo va a ser esta cuenta? Sale para afuera lambda, ¿sí? 2pi y epsilon 0 salen para afuera. Entonces acá me queda la integral desde R0 hasta R, ¿sí?, de 1 sobre R. ¿Sí? Acá, digamos, hay un tema que es de notación, ¿no? Donde ustedes dicen, bueno, pero yo estoy usando acá la variable R y acá también está integrando con R, y en realidad formalmente uno tendría que poner esto como primado, ¿sí? Pero no hacemos eso porque si no nos vamos a confundir con las coordenadas primadas que estamos usando para las distribuciones. Entonces, para no hacer un exceso de notación, directamente uno lo puede escribir así y no hay ningún problema. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cuánto va a dar esa integral? ¿Cuánto es la integral? Logaritmo. Perfecto. Exacto, logaritmo. Entonces eso me va a dar logaritmo de R menos el logaritmo de R0. ¿Sí? ¿Está bien? Y ese es el resultado del potencial. Ahí está el resultado. ¿Sí? Ahora, ¿qué es R0? R0 es lo que nosotros podemos elegir arbitrariamente, ¿sí? Es como nuestro punto de referencia. Uno tranquilamente podría elegir el valor que uno quiera, ¿sí? Y lo que es importante es entender qué qué es el potencial, ¿no? ¿Cómo se dibuja eso? ¿Cómo se grafica eso? ¿Cómo uno lo observa? Y entonces lo que va a aparecer con el potencial es lo que se llaman las superficies equipotenciales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que son superficies, ¿sí?, que van a tener el mismo potencial. ¿Se imaginan cómo va a ser en este caso? Bueno, ahí dice que son cilindros, ¿no? Pero ¿cómo sería eso? Por ejemplo, si yo veo el hilo desde arriba, ¿cómo van a ser esas superficies equipotenciales? Círculos Claro, van a ser como, concéntricos.
Exacto, van a ser como circulitos, ¿sí? Donde uno tiene el mismo potencial para todo un radio, ¿sí? Porque solamente depende del radio. Entonces uno va a tener como círculos así, ¿sí? Y el campo, justamente, como es el gradiente, ¿sí? Nos va a quedar flechas que van a ser así, ¿no? Una pregunta, Sí. Agustín. Ujú. Pero ¿no serían siempre cilindros? Porque, por lo menos en la teórica vimos que el potencial depende siempre de la posición de R. ¿Siempre te referís a en cualquier ejercicio con cualquier distribución arbitraria o siempre que tengas un hilo? No, con cualquier distribución. O No, sea, podría que no, vamos a ver puede que que no. R. Ok. Vamos a ver que no, porque, por ejemplo, no lo quiero spoilear el resultado, pero imagínate que tenés un plano infinito. Ahí en un plano infinito no van a ser cilindros. Ahora vamos a hacer la cuenta y vamos a analizar bien qué son, pero no van a ser cilindros. Si tenés, por ejemplo, una esfera, no van a ser tampoco cilindros, van a ser esferas, por ejemplo. Depende siempre Ok, del está bien. problema. Ok. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, entonces las superficies equipotenciales son donde el potencial siempre vale lo mismo, ¿no? Exacto, Como, sí. o sea, en cada una, ok, perfecto. Es parecido a la idea de superficies de nivel que aparecía en Matemática 3. Sí. Que es más creo de Matemática 1 también. Es esa idea, sí. Bien. ¿Otra pregunta? Hola, una pregunta. Sí, ahí estaba leyendo el chat, Ah, preguntan, ahora preguntas. En el chat preguntan si menos logaritmo de R explica que cae con el tiempo. Con el tiempo, no hay una caída con el tiempo, sino que con la posición. Sí, sí, con la posición sí. Sí, recuerden que todo esto, electrostática, significa que no hay tiempo. En la segunda parte de la materia vamos a introducir la variable tiempo y ver qué pasa. Sí, Matías, vos querías preguntar, ¿no? sí, me perdí en la anotación cuando escribís dB sobre dr. ¿De dónde sale eso? De B sobre dr. En la Ah, integral. acá. Sí, sale de acá, mira. Fíjate. Básicamente sale de la definición, ¿no? ¿Dónde lo habíamos anotado? Acá. ¿Sí? ¿Te acordás que dijimos que el campo, ¿sí? Es más, mejor dicho acá, ¿no? En general, ¿cómo es? En coordenadas cilíndricas. El campo es igual al gradiente, ¿sí? Del potencial, ¿sí? El potencial genérico, digamos, es así, ¿no? O sea, es la derivada respecto a R por R versor más 1 sobre R, bueno, todo lo que está escrito acá. En este caso particular, en este ejercicio en particular, como habíamos visto en la clase pasada, ya sabemos que el campo de un hilo depende solamente de R y apunta solamente en la dirección R, ¿sí? Entonces nos queda algo así. Y eso es igual a esta derivada. Por eso es que apareció ese dB sobre dr. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bárbaro. Bien. Bueno, entonces sigo. Veamos entonces ahora un problema que también resolvimos la vez pasada, ¿sí? Usando Gauss, que es el potencial de un cilindro que es infinito y que tiene una densidad de carga, o sea, que es macizo, tiene toda una densidad de carga que es uniforme y que tiene un radio particular, un radio R mayúscula. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo que habíamos visto para ese problema en particular es que no es lo mismo el campo dentro del cilindro que afuera del cilindro? ¿Sí? Así que, como el campo no es el mismo, obviamente esperamos que el potencial tampoco sea el mismo, o sea, que tenga la misma fórmula
adentro que afuera, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir con nuestro método que que hicimos en el ejercicio anterior, de a partir del potencial, perdón, a partir del campo, calcular el potencial, ¿sí? Y lo vamos a tener que hacer para R menores que R mayúscula y para R mayores que R mayúscula. ¿Está bien? Pero esencialmente seguir la misma receta que hicimos en el ejercicio anterior. Bien. Entonces, empecemos por el caso que tenemos que R es más chico que R mayúscula, o sea, estar dentro del cilindro. ¿Sí? Sería este caso. ¿Sí? Recuerden que esto es estar dentro. ¿Sí? Bien. En ese caso, ¿sí? Escribiéndolo de forma genérica, vamos a tener, ¿no?, todo este producto interno, que ¿cuánto va a volver a dar? ¿Cuánto da esto? ¿Qué va a sobrevivir y qué no va a sobrevivir? La componente en el reversor. Exacto, solamente eso, ¿no? Y R reversor por R reversor nos va a dar 1. Así que escribo el resultado, a ver si me creen. ¿Sí? De R. ¿Está bien? Sí, ¿no? Bien. Entonces, es más, yo que puedo borrar, me voy a permitir borrar y voy a sacar lo que es constante afuera, ¿no? Directamente. Puedo hacer eso. Escribir así. ¿No? Y en ese caso, ¿cuánto va a dar la integral entonces? Rho sobre 4 epsilon 0 R cuadrado. Perfecto. Perfecto. R cuadrado menos R0 cuadrado. ¿Está bien? Bien. Excelente. Bien. Entonces hasta acá no hay dificultad porque es exactamente lo mismo que hicimos antes. Ahora viene un poco la parte que tiene algo nuevo que hay que pensarlo con más cuidado. ¿Sí? Acá está el resultado. Perdón, más abajo. Acá está el resultado. ¿Sí? Es lo que acabamos de calcular. Este es el resultado. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando R es mayor que R. ¿Sí? Y acá viene un tema. Fíjense una cosa. Está bien, R va a ser mayor que R, pero R0, ¿sí?, va a ser mayor o menor que R mayúscula. ¿Qué piensan? Ahí dicen debería ser mayor. Bueno, la respuesta es que, en principio, como es totalmente arbitrario, no sé si va a ser mayor o menor. Entonces no me queda otra que escribir, ¿sí?, la integral de forma completa, por lo cual, es más, la voy a escribir acá aparte, después está el resultado igual en la otra diapositiva, pero escribir la integral de forma completa. ¿Qué sería escribir la integral de forma completa? Yo no puedo simplemente agarrar y hacer así, ¿sí?, y poner lo que era el campo afuera, que es... yo no puedo hacer esto. ¿Sí? Porque nadie me garantiza que los límites de integración están exclusivamente definidos para R mayores que R mayúscula. ¿Sí? Nadie me garantiza eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Si esto está mal. ¿Qué se imaginan que hay que hacer ahí? ¿Cómo podemos sanar ese problema? Bien, vamos a dividirlo en dos integrales, ¿sí?, con el cuidado de que, ¿sí?, una integral va a tener, ¿sí?, límites de integración desde R0 hasta R, ¿sí? De R, dejo un espacio para ver qué vamos a poner ahí adentro, y la otra va a tener desde R hasta un R arbitrario que puede ser cualquier cosa. ¿Está bien? De R. ¿Y por qué antes no tenías el mismo problema? Porque O en algún antes, momento.
porque antes te habías asegurado que este R, ¿sí?, estaba dentro del cilindro, ¿sí? Y como R0 siempre es algo más chico, o sea, sí, más chico que R0 es el límite inferior, ahí no había problema. R0 es inferior que R Y minúscula. claro, por eso es el límite inferior. Ok. Claro. Claro. Ahí dicen ahora es como que el potencial está atravesando la discontinuidad de. Digamos que sí. Entonces, acá hay que tener cuidado, porque ¿qué van a poner acá dentro de la integral? No pueden agarrar y utilizar simplemente la fórmula, o sea, lo que habíamos calculado, que es cómo es afuera. No se puede usar solamente esto. Porque en este caso estás integrando para dentro del cilindro. ¿Sí? Hay que tener ese cuidado. Entonces, en ese caso, lo que van a tener que poner en esta primera integral es la que ya habíamos calculado antes, ¿sí? Que era así, ¿no? Por R. Y esta que va a ser, y lo voy a escribir así a propósito, lo escribo así a propósito para que se note qué es lo que sale afuera de la integral y lo que no sale afuera. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Una pregunta. Sí. Esto no es, no es sí o sí, ahora R0 tiene que estar dentro del cilindro. No, no necesariamente, porque si está fuera, lo que va a pasar, o sea, cuando uno haga el resultado, depende de lo que elija R0, ahí se va a cancelar o no se va a cancelar. ¿Se entiende? Perdón, Sí, sí. pero si estás escribiendo las cosas así, sí, R0 tiene que estar adentro del cilindro, ¿no? Porque estás claro, integrando la claro, expresión del campo que está dentro del cilindro. sí. O sea, en principio el R0, o sea, uno, eso lo habrán visto en la teórica, tiene una libertad, ¿no? El potencial siempre está definido a menos de una constante. Y en este caso la constante va a ser B en R0. Entonces uno puede definir arbitrariamente dónde está esa constante, ese R0 de potencial, y también establecer arbitrariamente cuánto vale ese P de R0. En este caso, Agustín eligió que estuviera dentro del cilindro, y por lo tanto escribió todo consistentemente, ¿sí? Si ustedes hubieran elegido que está fuera del cilindro, tendrían que hacer las mismas cuentas de manera consistente. Bien, gracias. Claro, si vos elegís que está afuera, directamente haces esto. Esta parte. Con acá R0. Exacto. Bien. Bueno, ahí no hay, mientras Susana respondía esa pregunta, solamente lo que hice fue sacar afuera lo que es constante, ¿está bien? Agustín, Sí. ¿por qué pusiste 1 sobre R cuadrado en la segunda integral? Perdón, no es cuadrado, me equivoqué. Es sobre R. Ok, Sí, ok. sí, 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 la copié mal. Es sobre R. Sí. Bien, bueno, entonces hay que hacer esta integral, ¿sí? Que son básicamente las que ya hicimos antes, así que directamente escribo el resultado. Si alguien no está de acuerdo con lo que escribo, me dice, lo discutimos, pero en principio esto te va a quedar así, ¿no? Sí, esta es la que hicimos antes, y esta también es la que hicimos con el caso del hilo, que te queda el logaritmo de R menos logaritmo de R mayúscula. ¿Está bien? Queda dividido 4 al principio, ¿no? Sí, dividido 4, porque es el 2 que viene de hacer la integral de R, tal cual. Sí, ahí estamos. ¿Está bien? Bien. Entonces, vamos a ver cómo da el resultado, ¿sí? Esto es lo que acabamos de hacer, ¿sí? Y ahora cuando ustedes escriban, ¿sí?, cómo finalmente quedó el potencial, quedó de esta manera.
¿sí? El potencial partido quedó de esta manera. Con la cuenta que hicimos para R's que están dentro del cilindro y para R's que están afuera del cilindro. ¿Sí? O ya. Perfecto. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? En la guía te dice cómo tomar R0. O sea, habría que tomar también el caso donde está fuera del cilindro. ¿Cómo no entendía, O, no entendía la pregunta, perdón? o sea, esta parte que vos pones acá de R minúscula mayor que R mayúscula es con el cálculo de si R0 está dentro del cilindro. O sea, arbitrario, pero dentro del cilindro. Sí. O sea, tu pregunta es, ¿qué pasa si R0 está fuera del cilindro? O sea, tengo que calcular la integral, no tengo que separar los límites de integración, pero tengo que tomar ese caso también, la llave, o con tomar cualquiera de los dos casos está bien. No, la llave, así como nos quedó escrito, es para R0 que están dentro del cilindro. Si vos quisieras hacerlo con R0 que están fuera del cilindro, tendrías que hacer otra cuenta, que es lo que preguntaban antes, lo que respondió Susana antes. Ok, sí, perfecto. Bien. Perfecto, entonces. Bien, entonces ahora lo vamos a hacer de otra manera. ¿Sí? Que es la siguiente. Nosotros veníamos haciéndolo con, que es un poco lo que traía debate, con el tema del R0, ¿sí? Que uno tiene que ver dónde lo elige, qué sé yo. ¿Sí? Pero hay otra manera, que es como mencioné al principio de la clase, que es directamente diciendo, bueno, hago una integral definida, ¿sí? Y le sumo una constante, porque los potenciales están siempre definidos con, digamos, la cuenta esta más una constante. ¿Sí? Están definidos a menos de una constante. ¿Por qué? Porque si yo hago el gradiente, esa constante se va a ir, así que sigo teniendo el campo. Tienen esa libertad. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Es que en este caso no voy a tener que ya definir de entrada la integral con el R0. ¿Sí? Entonces, para R menores que R grande, ¿sí? Me va a quedar esta integral. ¿Sí? Lo mismo que antes. Ahí no hay ninguna diferencia, nada más que no tengo los límites de integración y que acá le sumo una constante que en este caso la llame C1. ¿Está bien? Entonces, cuando hago la integral, esto va a volver a dar lo mismo que nos dio antes. ¿Sí? Esto es acá. ¿Ok? Hasta ahí. Con la diferencia que esto queda como con este resultado, ¿sí? No queda con los límites de integración definidos. Esto es una integral que es indefinida, no tiene límites de integración y siempre está definida a menos de una constante. O sea, está esta constante que está acá. ¿Sí? Sí. Sí. Perfecto. Bien, veamos ahora qué pasa para R's mayores que el cilindro. ¿Sí? En ese caso, ¿sí? No voy a tener el problema de tener que separar en dos integrales. ¿Por qué no? Y bueno, justamente porque en este caso uno está haciendo la integral indefinida y la está haciendo afuera del cilindro, entonces que estés afuera del cilindro te garantiza que el campo eléctrico tiene esta fórmula que está acá, que nosotros ya calculamos antes. ¿Sí? Acá no hace falta dividir, porque de hecho no podés dividir. ¿Cómo dividir si no hay límites de integración? ¿Se entiende? O sea, conceptualmente no tendría sentido eso de dividir si no está haciendo una integral sin límites de integración. ¿Sí? Y cuando haga la cuenta la voy a hacer más alguna otra constante que se va a llamar C2. ¿Sí? Sí. Bien. Hago la integral, me vuelve a dar la cuenta que me dio antes. ¿Sí? Acá lo mismo. ¿Sí? Es el resultado de antes. O sea, es la misma integral, no hubo ningún cambio. Con la diferencia es que ahora me quedó el logaritmo de R, no me quedó logaritmo de R con el otro logaritmo de R cuadrado y todo. Perdón, el logaritmo de R y todo eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está, porque es integral indefinida. Más una constante. ¿Ok?
Entonces, uno podría pensar que ya está, ¿no? Que uno tiene este potencial y tiene el otro potencial. Pero falta algo más. ¿Qué es lo que le faltaría? Porque uno podría decir, bueno, listo, dentro y fuera, ¿sí? Fuera el potencial va a valer esto que está acá, ¿sí? Más C2, ¿sí? Y fuera, perdón, y dentro va a valer menos ρ 4 epsilon 0 por r cuadrado más C1. Listo, uno podría decir, ahí terminó el problema. Pero falta algo más. ¿Qué es lo que faltaría? Bien, ahí respondieron por el chat. Exacto, faltaría ver qué pasa cuando R es igual a R, o sea, donde está la discontinuidad, donde está el salto de pasar de dentro a afuera, tiene que ser igual ahí el potencial, porque si no habría un salto, una discontinuidad en el potencial y no es lo que sucede. ¿Sí? Lo mismo pasa con el campo eléctrico, no hay una discontinuidad. El campo eléctrico cambia de fórmula, cambia de ecuación, ¿sí? Pero no hay una discontinuidad. No es que yo tengo el campo así y de repente es así. No, el campo es así y después es así. ¿Está bien? De hecho, no, es algo así. Bien. Y bueno, y eso es lo que vamos a hacer entonces. Efectivamente vamos a igualar, o sea, igualarlos y a reemplazar R minúscula por R mayúscula, ¿sí? Que sería evaluar R en R mayúscula. Y eso son... Uy, eso es lo que está acá. ¿Sí? Ahora, acá hay un tema. Hay una ecuación y dos incógnitas. ¿Sí? ¿Qué piensan que va a pasar ahí? Porque eso tiene infinitas soluciones. ¿Se va a encontrar una relación entre las incógnitas? Sí, digamos que sí, pero en realidad lo que va a pasar es que sigo teniendo un grado de libertad, o sea, sigo teniendo un grado de libertad en el sentido de que yo puedo agarrar y elegir C1, por ejemplo, ¿sí? Y si elijo C1, eso me define automáticamente C2, ¿sí? Entonces, como yo tengo ese grado de libertad, que es justamente el grado de libertad que uno tiene a la hora de definir los potenciales, porque le puede sumar la constante que quiere, podría agarrar y decir, bueno, listo, C1, 0, o C2, 0, y ahí despejo el otro, lo que tiene que valer el otro. O podría decir, bueno, C1 es, no sé, ρ dividido epsilon. Obviamente no vas a elegir algo así, porque no tiene ningún sentido físico hacer eso, ni siquiera es útil para la cuenta, pero lo que vamos a hacer en este caso es elegir específicamente una de las constantes como 0. Y eso es lo que hacemos en este caso, ¿sí? Definimos a C2 como 0, ¿sí? Entonces, si definen a C2 como 0, al despejar C1, ya me queda definido cuánto tiene que ser C1. Entonces, todo está acá. ¿Sí? Y entonces, finalmente, mi potencial me queda escrito de esta forma que está acá. ¿Sí? Una consulta. Sí. ¿Por qué abajo pusiste C1? Porque toda la expresión de abajo es C1. ¿A qué te referís con la expresión de abajo, perdón? Cuando estás definiendo el potencial, ¿Esto? arriba, donde R es menor a R grande, Ah, acá. tendrías Sí. que poner la expresión C1. Y la expresión C1 la pusiste abajo. Sí, es verdad. Ahí hay un tema con... Sí, es verdad. Técnicamente C1 debería estar acá porque C1 es la de arriba, tal cual. Pero bueno, en definitiva es lo mismo, Hubiera ¿no? definido, es como que definiste, capaz que definiste que C2, que C1 era 0 y encontrabas C2 que podía ser otra cosa. Sí, de hecho, a ver, miremos un segundo la cuenta. Si C1 hubiese sido 0, C2 sería esto que está acá. O sea, sería
Claro, no, sí, acá está el error. O sea, el error está acá. Esto en realidad sería C1 y esto sería C2. Sí, ahí está el O sea, error. es lo mismo, o sea, vos Sí, podés es lo elegir mismo, uno, pero... dos, una lo elegiste cero, o sea, Ujú, eso no interesa, va. sí. ¿Y vos lo elegiste cero por una cuestión de cuentas o Y por por una alguna cuestión de otra? cuentas, porque si uno la puede Ah, elegir, ok. ¿por qué elegiría, no sé, 88 pi? ¿Para qué lo harías? No tiene sentido. No, te complica todo, sí, sí. Claro, Vos lo que querés es, porque como son constantes, después se van, si vos derivás, se van. O sea, exacto. elegís algo que te Ujú, da más fácil las sí. cuentas. Ujú. Ok, ok. De hecho, sí, algo que pueden probar después que termine la clase mirando las diapositivas es hacer el gradiente de, digamos, de estos potenciales, tanto para esta manera de hacerlo como la otra, y obviamente deberían recuperar el mismo campo. Sí, o sea, deberían recuperar el campo que habíamos calculado la clase pasada. Si está todo bien Eh, hecho, eso se tiene que cumplir. una consulta, ¿vos hiciste dos maneras? ¿Se puede Sí. hacer de una o de la otra o hay que Ujú. hacerlo de una? No, De se una puede hacer de la una o de la otra. eh, ¿esta sería más fácil, digamos, o más tranquila en cuentas? O no sé, no. Y terminó siendo un poco más corta la cuenta, ¿no? Eso va a Ah, ok. depender un poco del ejercicio, pero sí. Ok. Sí, a mí me gusta más esta forma. No, no sé, Susana, si vos tenés algo para decir respecto a las formas. A mí me gusta más esta. A mí también me gusta más esta última forma, Ah, ok. pero hay gente que se le hace más fácil la otra. Igual ambas dos son equivalentes y lo importante es que el potencial sea continuo, ¿no? Siempre chequear al final del día, cuando termina sus cuentas, que el potencial sea continuo. Use el método que use. A ver, fíjense que, por ejemplo, una de las grandes ventajas de esta forma, en este caso particular, fue que no hubo que estar pensando el tema de qué integral es válida, de acuerdo a si R0 está dentro del cilindro o no, no hubo que hacer esa separación. Eso hace que sea mucho más fácil para mí, por lo menos. Te evitas pensar ese problema, que es algo en lo que se pueden equivocar. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. Sí. ¿Estaría mal elegir C1 como ρ r cuadrado sobre 4 epsilon 0? ¿Cómo sabe que se cancele con eso que está restando? No, no, lo podrías hacer Eh, tranquilamente. eh, perdón. ¿O no? O sea, no está mal, lo único hay una excepción que yo iba a decir. El tema es que cuando uno está eligiendo, digamos, hace una elección, de alguna manera está poniendo el cero del potencial en algún lugar. Claro, Y el cero del potencial no se puede poner en cualquier lugar. En particular, no se puede poner, por ejemplo, en el infinito cuando tengo cargas en el infinito. ¿Sí? Si yo tengo un claro. cilindro infinito o un plano infinito, el cero del potencial no puede estar en el infinito. Y eso es súper importante. Más allá de eso, si la elección de constantes no implica poner el cero del potencial en el infinito en los casos en los cuales tengamos cargas en el infinito, todo el resto de las elecciones son igualmente válidas. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si tenemos una esfera, ahí no tenemos cargas en el infinito y podemos poner tranquilamente el cero del potencial en el infinito y es lo más recomendado, por otro lado. ¿Sí? Claro. Entonces eso es importante. Cuando tengo una configuración de cargas, donde tengo cargas en el infinito, no puedo poner el cero del potencial en el infinito. En otros casos sí puedo hacer. Una pregunta. ¿Y si la distribución no fuera uniforme y no puedo poner como constante a ρ sobre epsilon 0 como dijeron antes? Porque ρ depende de... No, ve. Ah, ok. Sí, no, aparte si el rho no fuese constante, cuando ya hubieses hecho la integral de la vez pasada, el campo te hubiese dado otra cosa, porque tendría otra dependencia adicional de R, que habría que ver cómo te quedó el campo, ¿no? Eso es otro ejercicio. No, Una sí, pregunta más sí. entonces. Ujú. Em, ¿Cómo, si, o sea, cuando yo elijo la constante, cómo sé que no estoy eligiendo una constante que me pone el cero de potencial en el infinito? Y tenés que Bueno, tomar el límite claro, exacto.
de R tendiendo a infinito y fijarte que ahí no se vaya a cero. Claro, tal cual. ¿Y qué es lo que pasa, no? Fíjense que tenés logaritmo de R. Ahí si pones logaritmo de infinito no se va a hacer. ¿Lo podés volver a decir? No lo entendí. Sí, lo que dijo es que tendrías que fijarte qué ocurre cuando R va al infinito. O sea, tendrías que hacer este límite. De B cuando R tiende a infinito. Digamos. Ahora, en este caso particular, fíjate que más allá de todos los números que tengas, esto es como tener logaritmo de R. Cuando R tiende a infinito, ¿sí? Más una constante, no se va a cero, porque tenés la constante. Ah, ahí está, ok, perfecto. Una pregunta. Y aparte, sí. No, No, no sí, sé sí, si sí. termino yo. Decí. No, sobre que si el 0, por ejemplo, está en el origen, el 0 está como en el, accidental, no sé, pones el 0 en el centro del cilindro. O no sé, en alguna parte dentro del cilindro. Porque en el infinito, sí, el cilindro, es como que no, el potencial tiene que ser 0 en algún lugar donde no esté el cilindro. O no pasa nada. O sea, tu pregunta es si podrías hacer que el eje Z sea el cero de potencial. Claro, sí, sí, podría estar en algún lado el 0. Sí, no puede, perdón, qué Sí, sí, pena. está. No puede coincidir con la configuración de cargas Claro, el cero del potencial. No puede estar en el mismo lugar donde hay cargas. no podés. En este caso, o sea, Genial, la respuesta a tu pregunta es que no podés, porque hay carga ahí. buenísimo. Genial, gracias. Eh, bien, ¿está bien? ¿Sí? Bien. Y, No, esto perdón, tiende a infinito, ¿no? relacionado a eso, entonces, ¿cómo te aseguras que eligiendo C1 como 0 no te quedó el 0 del potencial adentro de la configuración de cargas? Porque fíjate que si vos reemplazás R igual 0, no te da 0. Ah, no, perdón. Eh, no estoy seguro. ¿Cómo es eso, Susana? Ay, perdón, estaba muteada. Bueno, a ver, acá adentro del cilindro vemos que no se hace cero. Bueno, en este caso sí se hace cero en R igual 0. ¿Sí? Este es un cilindro cargado. O sea que en realidad no estaría bien eso. Claro, por ¿No? eso, porque me parece que ahí está mal lo de arriba en realidad. C1 tiene que estar sumando acá para que no se haga 0. Claro, bueno, entonces ahí uno ve. Y después, en el de abajo, perdón, espera, en el de abajo, fíjense que para los R chiquititas menores a R grande, ¿sí? Eh, el, primer, el primero y el segundo término me van a dar algo positivo. Entonces, y eso, que va a ser distinto que el último término. Entonces ahí ya me garantizo. O sea, no, disculpen. Para la segunda expresión, lo único que tengo que ver es que en R chiquita igual R grande, el potencial no sea cero, y eso se puede ver poniendo R chiquita igual R grande, me va a quedar que esto vale menos, más rho R cuadrado, perdón, menos rho R cuadrado sobre 4 epsilon 0. O sea que para Sí. R chiquita igual a R grande, el potencial no se hace cero. Pero sí, en este caso tenemos el problema que el potencial se hace cero en R chiquita igual 0, entonces hay que hacer otra elección de Sí, coordenadas. sí, en realidad, Perdón, de constantes. No, de constantes. no, es que en realidad están bien elegidas acá y están mal copiadas abajo, porque C2 Ah, es lo que decían ustedes, ¿no? Lo que preguntaban al principio de todo. Si C2 es 0, ahí no hay problema. Lo único es que C1 tendría al revés el signo, ¿no? Acá sería más y acá sería menos.
sea, acá sería más, y acá sería menos, cuando despejan C1, y C1 estaría acá. Y ahí evitan el problema de que el potencial se hace 0, porque es verdad, si vos reemplazas acá 0, te queda 0. Entonces tiene que estar sumado a algo. ¿Está bien? Perfecto. Sí, sí, sí. Vamos a subir este archivo, así que no va a haber problema. Lo van a tener ahí corregido. Entonces digo, como criterio general para resumir toda esta discusión, ¿sí? Tienen que asegurarse de que el potencial no sea 0 en un lugar donde hay carga. Entonces en este caso no se puede hacer 0 en el centro del cilindro. Así que si hubiesen elegido como está escrito acá, estaría mal. ¿Sí? Así que ahí ese es un buen argumento o sea, algo que se tienen que fijar cuando eligen las constantes. ¿Sí? Que tampoco es algo muy complicado, ¿no? Fíjense que simplemente diciendo en vez de que según sea 0, C2 es 0, ya está. Bien. Bueno, y otra vez lo mismo, ¿no? Las superficies equipotenciales del cilindro son cilindros. ¿Sí? Bien. Entonces ahora pasemos al caso del potencial del plano infinito que habíamos hecho también la vez pasada con carga uniforme sigma. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando hicimos ese ejercicio, sí, no era necesario hacerlo en cilíndricas y obviamente no lo harían en esféricas porque no hay ninguna simetría esférica, sino que es un plano? Esto lo pueden hacer en cartesianas. Y se acuerdan que daba que solamente dependía de z, ¿sí? Y que apuntaba en z. Sí, de hecho, mejor dicho, dependía de Z por el tema del signo, pero se acuerdan que, de hecho estuvo esa discusión de que no dependía explícitamente de Z, no es que si Z era 3 metros o 500 metros, cambiaba. Cambiaba de qué lado del plano estabas, pero no cambiaba la distancia del plano. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa discusión? Que ahí salió la analogía esa de la pared y todo eso que estuvimos debatiendo la vez pasada. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Lo que va a pasar, acá está copiado el potencial, lo que va a pasar es que vamos a tener que tener de nuevo cuidado con si trabajamos para zetas mayores que ceros o para zetas que son menores que cero. ¿Sí? En este caso vamos a trabajar con z mayor que cero. ¿Sí? Entonces, en ese caso particular, ¿sí? Nos daba el campo eléctrico, esto que está acá, ¿sí? Con signo positivo. ¿Sí? Que como dije antes, no depende explícitamente de z, sino que solamente depende por el tema del signo, pero no depende, no aparece ahí por z. ¿Sí? Y entonces, cuando hacen este producto interno, este producto escalar, ¿sí? X por dx te da 0, porque es todo 0, y y por dy también te da 0, pero sobrevive la parte que es de z por dz, que tiene z versor por z versor, eso obviamente te da 1, más una constante. O sea, lo vamos a volver a hacer de la forma que lo hacíamos antes. Que lo hicimos, sí, recién. ¿Está bien? Y bueno, ¿cuánto va a dar esto? ¿Cuánto da esta integral? Agregas Z, ¿no? el Z, Claro, más la constante. exacto, bien sencillo. Y para el caso que sea menor que 0, ¿qué va a cambiar? Le cambias el signo y le agregas una constante distinta. Exacto. Exactamente. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que está acá? ¿Sí? O sea, es exactamente la misma cuenta, pero el campo eléctrico, en ese caso, ¿sí? Tenía el menos. Entonces, el menos que ya tiene la cuenta de cómo se calcula el potencial por el menos que tenía el campo eléctrico, eso se va a hacer más, así que te va a quedar lo que queda acá abajo. ¿Sí? Eso para cuando estás en zetas que son menores que 0. Y otra vez hay que volver a imponer lo mismo, que el potencial no puede tener un salto ahí, sino que tiene que haber continuidad. Entonces, cuando igualan, ¿sí? Lo que obtienen es que C1 tiene que ser igual a C2.
¿Sí? Bien. Y entonces, simplemente lo que pueden elegir en ese caso es que C1 y C2 sean 0. ¿Sí? Pero si elegís eso, el campo no se anula en z igual 0. El potencial, perdón. Eh, sí, es verdad. Sí, ahí es verdad, ¿no, Susana? Y eso está mal, no se puede elegir que sean 0, porque otra vez cometes el mismo problema de antes que se anula. Creo que Susana se fue. Perdón, estaba muteada. Ajá. Disculpen. Sí, en z igual 0, sí, pasa esto con el potencial, pero en este caso, Igual, perdón, no sé si influye o no, pero en la definición del potencial por parte que estás dando no está definido en cero. El potencial. No, no, igual no. Esto uno puede tener así. Eso no es un problema. sí. Eso déjenmelo pensar, porque en general yo, o sea, es cierto, con respecto a lo que nosotros dijimos, digo, se puede arreglar, bueno, poniendo una constante, digamos, poniéndose uno, el potencial ya tiene que ser continuo, o sea que C1 sería igual a C2 y distinto de 0. Pero déjenmelo pensar para la próxima clase, porque pienso que esto no está mal de todo, pero ahora no se me ocurre la justificación. Sí, para mí no Bueno, está mal. Yo recuerdo que esto así estaba bien, pero no. Claro, yo también recuerdo que esto es lo que uno suele usar para el potencial de un plano, una pregunta. pero sí, ¿El campo no se anula en z igual a 0? no, No, el campo ¿no? es constante, Ah, ok. el campo es constante, ¿no? Ah, ok, ok. Y tiene un salto. Sí, ahí el campo sí que tiene un salto, ¿no? Porque si ustedes grafican, digamos, no sé, E en función de Z, sí, es como que, digamos, acá es así y de repente hay un saltito. Y es así, ¿no? Sí, dejemos esto como duda a pensar para la clase que viene, porque ahora si digo algo los voy a confundir y no es la idea. Dale, dale. Bien, entonces la clase que viene aclaramos bien eso. Bien, esto es lo que acabamos de charlar, que es continuo. Bueno, y acá entonces queda una discusión importante, que es el tema de qué forma tienen las superficies equipotenciales. Y fíjense que en este caso es claro que son planos, ¿sí? Para distintos zetas. ¿Sí? O sea, en este caso no hay cilindros, hay planos. O sea, si uno lo ve, digamos, hace un corte, uno ve el plano así, ¿sí? Y las superficies son planos. Así. Fíjense que siempre el campo es perpendicular a las superficies equipotenciales. O sea, ¿cómo es el campo en este caso? Bueno, habíamos visto que para zetas menores era así, para zetas mayores era así. ¿Sí? ¿Queda claro entonces eso de cómo son las superficies en este ejemplo? Sí. Sí, sí. Perfecto. Estas son las superficies. Bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora es ya cómo, ¿no? Ya fuimos haciendo distintos ejemplos para ver cómo se resolvía partiendo desde tener el campo eléctrico, pero ahora la pregunta sería, lo que vamos a discutir es, bueno, si yo no tengo el campo eléctrico, sino que quiero calcular el potencial para después obtener el campo eléctrico, ¿cómo se hace eso, no? Y bueno, se hace usando la definición de campo eléctrico, que es esa que está escrita ahí, en este caso particular lo vamos a hacer para el ejercicio de tener una corona que tiene radio A y radio B,
¿sí? Y vamos a calcular específicamente el potencial para el eje Z. ¿Sí? Recuerden que si uno quiere calcular, ya sea el campo o el potencial para cualquier lugar arbitrario de una corona, no es tan fácil, es bastante complicado. En el eje Z no va a ser muy difícil, ahora vamos a hacerlo, pero si ustedes quieren calcularlo en algún lugar arbitrario, qué sé yo, lo quieren calcular acá, es bastante complicado. ¿Sí? De hecho, cuando avancen en la carrera van a cursar la materia física teórica 1, que se hacen ese tipo de cuentas complicadas con otras herramientas, pero se hacen ese tipo de cuentas para saber cómo es con, digamos, formas totalmente raras, como es el campo en general. Bien, entonces, fíjense que en este caso vamos a tener una integral que es de superficie, ¿no? Porque nuestra distribución de cargas está en una superficie, en una corona circular, ¿sí? Que no tiene ancho, es una superficie. Entonces esto va a ser sigma, porque va a ser una distribución de superficie, y qué coordenadas vamos a... O sea, ¿qué hay que hacer para definir la corona? Hay que hacer ahí el cambio a cilíndrica, ¿no? Porque la corona tiene una simetría cilíndrica. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, vamos a ir paso por paso, ¿sí? Esto está bueno que lo tengan porque es como, digamos, no me gusta decir la palabra receta porque no es que es de memoria, pero lo que ustedes tienen que ir haciendo es ir escribiendo, ¿sí? A R', a R y al diferencial en las coordenadas que vamos a tener. Entonces, en este caso, por ejemplo, R' nos va a quedar, con el cambio de variables a cilíndricas, nos va a quedar en X', nos va a quedar R' por coseno de tita prima. ¿Sí? En Y' nos va a quedar R' por seno de tita prima. ¿Sí? Y en Z' nos va a quedar 0, porque la corona está en 0. O sea, básicamente estamos poniendo el sistema de referencia donde acá es Z0. Digamos como que esto, ¿sí? Es Z igual 0. ¿Sí? Siempre conviene hacer eso de tenerlo ahí centrado y no cambiaría nada mucho la cuenta, pero obviamente conviene hacer eso. ¿Sí? Bien. Entonces ya tenemos lo que es R', ahora tenemos que escribir lo que va a ser R. Como dije antes, nosotros vamos a calcular específicamente en el eje Z, así que R va a quedar definido de esta forma, ¿no? Si lo queremos calcular explícitamente en el eje Z. ¿Sí? Va a quedar 0, 0, Z. Entonces, restar R menos R', forma vectorial, nos queda esto que está acá. ¿Sí? ¿Y cómo va a ser el módulo de eso? Bueno, el módulo de eso va a ser R' cuadrado más Z cuadrado raíz. ¿Sí? ¿Todos ven por qué ese es el módulo? Si no, hago la cuenta explícitamente para que lo vean, si alguien no entiende. Bien, entonces hasta acá estamos. Perfecto, entonces ya tengo lo que va a ir abajo de la integral, ¿sí? En la parte de abajo. Ahora, sí, lo que hay que ver es qué pasa con mi diferencial S', que no lo voy a querer escribir en X y en Y, sino que lo voy a escribir mejor en coordenadas cilíndricas, porque esto tiene una simetría cilíndrica. Entonces, ¿cómo es en coordenadas cilíndricas? No es de R' de tita prima, sino que aparece el R' multiplicando. ¿Sí? Ya sé que ya lo saben, pero nunca está de más recordarlo porque es un error con el que se suelen equivocar. Bien, entonces finalmente la integral completa me quedó escrita de esta forma, ¿sí? Donde los límites de integración son los siguientes. En tita, de 0 a 2pi, porque recorro toda la corona alrededor. Y en este caso, en el caso de R, me queda desde A, que es el radio inferior, hasta B, que es el radio externo, digamos, de la corona. ¿Sí? Bien, hasta ahí. Excelente. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? La integral que se puede hacer de una, porque no hay una dependencia explícita, es la de tita, ¿sí? Y me da 2pi. Así que, ¿están de acuerdo conmigo que esto va a quedar así, no?
Bueno, más constante. ¿Sí, no? Perfecto. Bien, y ahora qué hacer esta integral, ¿sí? Que es una integral que, esto si no se entiende, la A es el límite inferior. Bueno, y esta es una integral, ¿sí? Que no es tan trivial, ¿sí? Pero son las integrales que ya estuvieron haciendo, que aparecen en esta materia, ¿sí? Que es tener R arriba y abajo tener R cuadrado más algo, entre paréntesis. Depende si están haciendo la del campo eléctrico, a veces queda 3 medios, en este caso queda 1 medio, porque es solamente la raíz. Y esa integral, ¿sí? Nos va a dar este resultado que está acá. ¿Sí? Me digo que es una integral que sale por tablas, no sé si sale haciéndola directamente. No sé si por sustitución a lo mejor sale. Bien, y ese es el resultado. ¿Está bien? O sea, nos queda la raíz de r' cuadrado más z cuadrado evaluado en los límites a y b. ¿Sí? O sea, esto finalmente va a quedar b cuadrado más z cuadrado menos a cuadrado más z cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? Y esto va a dar siempre positivo porque A es más chico que B, porque justamente el radio interno de la corona. ¿Sí? O sea, cuando hago esta resta va a dar mayor que 0. ¿Sí? Y entonces ahí ya nos quedó escrito nuestro potencial para el eje Z. ¿Sí? Fíjense que este potencial tiene una simetría respecto a Z igual 0, ¿no? Si yo estoy en Z igual, no sé, 2 metros, y en Z menos 2 metros, el potencial es igual. ¿Sí? Acá no puedo hablar de superficies equipotenciales porque en este caso particular solamente estamos calculando el potencial específicamente en uno de los ejes. ¿Sí? O sea, yo tengo como una cosa así, esto sería Z igual 0 y mi potencial entonces es igual a acá que acá, ¿no? A la misma distancia, o sea, en no sé, menos Z y Z. ¿Está bien? Tiene esa simetría. Tiene sentido, ¿no? Porque la corona, uno tiene una corona y obviamente es lo mismo estar arriba que estar abajo en principio. ¿Sí? Algo que no pasa con el plano, y eso es algo que es medio paradójico, pero eso es lo que pasa con el plano infinito, que no pasa eso de que es lo mismo estar arriba que estar abajo. Bueno, bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta, yo les hago una pregunta a ustedes, que es si ahora pueden agarrar y calcular el campo eléctrico a partir de lo que conseguimos. ¿Podrían calcular el campo eléctrico? ¿Qué tendrían que hacer para hacerlo? Tendríamos que hacer el gradiente del potencial, ¿o no? Ok, o sea, si hacen el gradiente de esto, ya eso te da el campo eléctrico. Bueno, menos, sí, menos el gradiente de eso. Y en cilíndricas. Bien, bueno, la respuesta es que no se puede. A ver si se dan cuenta por qué. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no alcanza con, listo, ya está, encontré esto, hago el menos el gradiente en cilíndricas o en lo que lo quieras hacer? Sí, en este caso, te hago medir cilíndricas, pero incluso si lo haces en cartesianas es exactamente igual, porque solamente estás derivando algo que es respecto a z, así que no hay problema. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué estaría mal? ¿Dónde está el problema? Lo redujimos a solo Z, no depende de phi. Ok, o El sea, campo te daría 0 en X y en Y. sí. O sea, en realidad el problema es que
esa fórmula que vimos antes, o sea, eso de que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial, ¿sí? Solamente es válida cuando uno tiene todo el potencial en todo el espacio, ¿sí? Uno no puede agarrar un potencial específico de un eje y decir que ese es el potencial para todo el espacio y hacer el gradiente y listo, ya está, ese es mi campo eléctrico. No se puede hacer eso, está mal. ¿Se entiende? O sea, fíjense una cosa. Si yo quisiese calcular específicamente cómo es el campo eléctrico en el eje Z, yo lo que tendría que hacer es menos el gradiente de todo el campo en todo el espacio y evaluarlo en ese eje, ¿sí? O si quisiese el del eje X, el potencial de todo, o sea, hacer el menos el gradiente del potencial de todo el espacio e igual evaluarlo en el eje X, ¿sí? Pero nosotros no tenemos el potencial en todo el espacio, así que no se puede. Es muy importante que recuerden eso porque suele ser un error común en los parciales o cuando resuelven ejercicios. Pensar que porque encontraron el potencial en alguna región, ¿sí? o en un eje, pueden, listo, hago gradiente y ya eso es el campo en todo el espacio. ¿Sí? Agustín, una Sí. consulta. Ujú. En este ejercicio particularmente, ¿se puede llegar a calcular el potencial en todo el espacio? Bueno, es una buena pregunta. Pensemos qué tendrías que hacer para poder hacerlo. Si se puede o no se puede, no estoy seguro que tan fácil es la cuenta. La respuesta es que siempre se puede. Pero digamos, ¿qué tendrías que cambiar en la cuenta para hacerlo en todo el espacio? Fíjate el detalle. Acá, ¿sí? En esta parte, ¿sí? Acá fue donde nosotros introdujimos esa condición, ¿sí? De que esto es eje Z. Claro, claro. Bueno, si vos ahí no pones eje Z, sino que pones R por coseno y R por seno, ¿sí? Ahí, ¿sí? Lo estarías haciendo en todo el espacio. Y tendrías que mandarte a hacer toda la integral teniendo en cuenta eso, ¿sí? Y ahí te Claro. quedaría en todo el espacio en principio, ¿sí? No sé qué tan fácil es hacer la cuenta, pero no habría problema. Claro, sería un θ distinto al θ', un phi distinto al phi' y un r distinto al r'. Serían cosas distintas, coordenadas distintas. Sí, igual, claro, tal cual, ojo, o sea, en realidad, no sé si habría una gran diferencia en la integral en el sentido de que la parte que estamos viendo que es, no, sí habría una gran diferencia, porque fíjate que vos cuando acá tenés, o sea, fíjate, siguiente detalle, ¿no? A nosotros acá nos quedó, ¿sí? R' por, en realidad esto sería también coseno primado acá, ¿no? A vos te quedó eso y por eso te salió ese factor común de que R' cuadrado y te queda así, ¿no? Pero en realidad vos ahí no tendrías eso, porque vos tendrías R por coseno de θ menos R' por coseno de θ', ¿sí? Elevado al cuadrado más lo mismo, pero con el seno, ¿sí? Y ahí no sale así nomás el factor común este de R'. Se mezclan las coordenadas, todo se hace súper complicado. No sé, te diría que es casi imposible hacer esa integral. Se podría hacer, pero es muy complicado el tema cuentas, pero digamos, hay que Sí, tener cuidado con eso. sí, Está bien. sí. Tal cual, sí. Y a la pregunta que están haciendo ahí, si calculamos el del eje X y el del eje Y por separado y uno los podría juntar, la respuesta es que no, porque seguís calculando cosas en eje, no estás calculando en todo el espacio. Una pregunta. Sí. Si agarrás el potencial en Z y lo derivas respecto de Z, ¿te da el campo eléctrico en Z? Mira, esa es una duda que yo también tenía y hoy justo lo hablaba con Susana, y la respuesta es que en este ejercicio en particular, por la simetría que tiene, sí, pero no es algo que valga siempre. Es solamente válido para problemas que tienen mucha simetría, como en este caso. Y también en algún momento, en alguna guía, vamos a tener un campo que va a tener esa simetría y hay un problema particular, que ahora no me acuerdo en qué guía está, donde uno
pero tiene que justificar muy bien, ¿sí? Bueno, en realidad sí, es la superposición, es este problema, pero uno superpone dos placas, en realidad no son anillos, son dos placas, una cargada con sigma y otra cargada con menos sigma, y le piden a uno calcular el potencial en el eje Z. En ese problema que tiene la misma simetría que uno sí puede calcular el campo, el campo en el eje Z, el campo en el eje Z, nada más, a partir del potencial en el eje Z, porque uno puede, por consideración de simetría, argumentar, como hicimos la clase pasada, o la primera clase, que solo vamos a tener que sobre el eje Z la dirección, el campo solo tiene componente Z. Entonces, en ese caso particular sí se puede hacer, pero en general no. ¿Sí? Claro, de hecho, en este problema, si te fijas, en el eje Z, ¿sí? ¿Cómo es el campo? Algo sabés de cómo es el campo, digo, más allá de la fórmula. Sabés que va a depender de Z, porque el problema tiene simetría en θ, ¿sí? Y si estás en el eje Z, R0, así que no hay problema. Y aparte, vos sabés que va a apuntar específicamente en Z, ¿no? En el eje Z. Es más, ¿todos ven por qué en el eje Z el campo, no el potencial, el campo apunta en Z? Sí, No. Sí, ¿no? Si no vemos por qué, si a alguien no le queda claro eso a esta altura, claro, por la simetría, por la ¿no? simetría, se cancelan entre sí las componentes de R, ¿sí? Pero eso es lo que justamente no pasa si te paras acá. Ahí no se cancelan las componentes entre sí de R que produce, por ejemplo, la carga de acá con la carga de acá. ¿Se entiende? Que sí pasa si estás acá. Por eso es tan complicado el campo fuera de ese eje de simetría. Entonces, como decía Susana, en este caso particular, vos podés estar seguro de que tu campo depende solamente de Z, está solamente apuntando en el eje Z, así que en este caso sí vale, pero no es una regla general. Entonces hay que tener cuidado. Ok, buenísimo. Bien. Sí, disculpen, quería volver al tema del plano infinito, porque me quedé Buenísimo. pensando y estuve chequeando en internet mientras ustedes encontré un apunte de Física Teórica 1, y efectivamente es como ustedes dicen, o sea, uno no puede poner la constante igual a 0 No se en puede. el campo. No, no se puede. Perfecto. Hay que cambiar eso en el apunte. Perfecto, lo cambio ahora, sí, ya que vamos a subir esto. Perfecto. Entonces acá, ahí está. ¿No? O sea, la que Sí. ustedes quieran, pero no 0. ¿Sí? Bien, entonces también lo que estábamos diciendo para este problema, lo mismo, ¿no? Hay que hacer esta corrección porque no se puede que en R0 te dé 0. Bien. En los dos casos no se puede poner igual a 0. Sí, nunca se puede. No se puede poner igual a 0 Ah, en un lugar en el que haya cargas en el infinito. Y en el plano, en Z0, hay cargas en el infinito porque es un plano infinito. Es exactamente análogo a lo que pasaba con el eje Z en el cilindro. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, acá medio que la clase deja un segundo atrás el tema del potencial y retomamos de nuevo un problema que estamos asociados con el campo eléctrico, ¿sí? Y con cómo calcularlo. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta más entonces del potencial? Igual obviamente es algo que va a seguir durante toda la materia porque es importante. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer este siguiente problema, que es uno que está en la guía este problema, ¿no, Susana? Sí, sí, está en la guía y hay uno similar con un cilindro. Buenísimo. Bien, bueno, es un problema que está en la guía y es el siguiente. Uno tiene una esfera, que es la que se ve ahí en el dibujito, que tiene un radio A, ¿sí? Con una densidad de carga ρ, que es uniforme, pero le metieron un agujero, ¿sí? A esa esfera, y ese agujero no está centrado en el centro de la esfera, sino que está corrido en D. ¿Sí?
Obviamente, fíjense que te dice que está a una distancia de menor a A menos B. Ese A menos B es para que esa esfera esté contenida dentro de la esfera más grande y no esté como a una parte afuera, ¿no? Para que no sea una esfera así. Digamos, no es una esfera así, sino que es una esfera que te asegura que está dentro de la otra esfera. ¿Sí? ¿Se entiende entonces cuál es el problema? Bien, entonces les pregunto a ustedes, ¿cuál piensan que va a ser la manera de resolver esto? ¿Podrán usar, Una por ejemplo, pregunta. Gauss? Si vos estás mirando la esfera desde afuera, no ves el hueco. Como que hay Bueno, una parte. eso está bien, está bien esa pregunta. Ahora cuando hagamos la cuenta vamos a ver qué es lo que pasa afuera, pero es verdad, uno en principio desde afuera no la ve. ¿Sí? Vamos a ver si eso afecta o no afecta. Si es exactamente lo mismo o no es lo mismo tener un agujero en la esfera. Ahora vamos a hacer la cuenta y vamos a ver, pero a ustedes les dan este problema en un parcial, por ejemplo. ¿Qué es lo primero que harían? ¿Qué dirían? ¿Dado Gauss? ¿Qué harían? Superposición. Sí, bien. ¿Por qué no hacer Gauss? ¿Sí? Está bien, tal cual, es lo que dijeron. No se puede hacer Gauss. ¿Hay un problema de simetría acá? ¿Cómo, perdón? ¿Hay un problema con la simetría? Exacto. Medio raro, ¿no? Exacto. O sea, les tiene que quedar claro que ustedes pueden elegir Gauss cuando, por ejemplo, si ustedes tienen una esfera, ¿no? Una esfera así, común, una esfera cargada, ¿sí? Ahí es muy fácil elegir Gauss, porque ya está, eligen una superficie de Gauss que sea así, otra que sea así para el lado de afuera, y ya está, ustedes conocen, o sea, ¿qué es lo importante de Gauss? Conocer cuál va a ser la simetría a priori que va a tener el campo eléctrico, ¿sí?, en esa superficie. Entonces acá queda muy claro que el campo eléctrico, si se separan acá, no va a depender ni, digamos, va a depender de R, pero no va a depender de los ángulos, porque tiene simetría, o sea, rotar la esfera en cualquier dirección es lo mismo, así que saben eso. Y también saben que apunta en R, ¿sí? De hecho va a ser así el campo eléctrico en este problema, ¿sí? Y lo mismo va a pasar adentro. Entonces ahí, perfecto, me resirve Gauss. Pero en el otro caso, o sea, en el que estamos resolviendo ahora, no pueden asegurarse de eso. ¿Se entiende? O sea, si eligen una superficie de Gauss así, tienen un problema. ¿Sí? No se pueden asegurar cómo es el campo eléctrico. ¿Se entiende? Entonces, no solo que es más conveniente hacerlo por superposición, sino que no se puede hacer por medio de la ley de Gauss. ¿Sí? O sea, no es solamente un tema de conveniencia, es un tema de que no lo van a poder hacer así. ¿Sí? Si alguien lo hace por ley de Gauss es porque se está equivocando en cómo lo resuelve. ¿Ok? No se podría hacer, pero sería súper complicado porque no está centrado el círculo. No, no, es que directamente no lo podrías hacer, porque viste que hay una parte de la ley de Gauss que a vos te queda esto, ¿no? ¿Cómo haces esa integral? Creo que cuando dimos la ley de Gauss, yo insistí mucho en eso, ¿no? De que, o sea, un poco lo que dice la Filmina, la ley de Gauss vale siempre, pero no siempre nos va a servir para calcular el campo eléctrico, solo nos va a servir en situaciones de alta simetría, y en este caso no hay alta simetría, ¿sí? O sea, entonces, justamente lo que decía Agustín recién, no vas a poder sacar el campo de la integral. Entonces no lo vas a poder usar, no es que no valga la ley de Gauss, sino que no la vas a poder usar para calcular el campo eléctrico. Claro, eso, capaz me expresé mal, pero la respuesta muchas veces en esta materia no es que no se puede porque no está permitido. Poder se puede, el problema es que, ¿cómo lo haces? Es lo mismo que la misma pregunta que me hacían antes con el tema de, ¿pero podría calcular el potencial afuera del eje Z? Sí, sí, se puede, no está prohibido hacerlo, obvio que se puede. El problema es que la cuenta se te va de las manos, y en este caso lo mismo, ¿cómo haces esa cuenta? No hay forma con la ley de Gauss. ¿Sí? Pero no es Ok, que deja de valer la ley de Gauss. claro, sí. Bien.
Bueno, acá está un poco la discusión que estábamos teniendo recién. Y entonces efectivamente vamos a hacer superposición, ¿sí? Y acá hay que tener cuidado porque ¿cómo va a ser esta superposición? ¿Superposición entre qué y qué? La esfera esa y más, Más La que. esfera sin el agujero sí, con uno negativo. y Exacto. la Ahí esfera va. Exacto, la esfera chiquitita que tiene menos ρ. De forma que cuando uno hace la superposición, ¿sí? La que tiene menos ρ, como que le resta la que tiene el ρ ahí, y eso te da ese agujero con 0. ¿Sí? O sea, para cancelar, siempre si querés cancelar y que no te quede carga, haces la cantidad de una y más la cantidad de otra negativa. Exacto. Ah, perfecto. Pero mirá, suponete este ejemplo. No va a haber un ejemplo así, ¿no? Pero para ver si se entendió. Si vos tenés este ejemplo, una esfera que tiene ρ, pero adentro tiene otra esferita más chiquitita que tiene menos ρ. ¿Cómo haces la superposición en ese caso? Te queda la esfera más grande que tiene ρ más la chiquitita que tiene menos 2ρ. ¿Se entiende? O sea, siempre podés hacer superposición en eso. No es solamente para agujeros. Si tenés metido adentro otras esferas, o bueno, Claro. si son cilindros que tienen otra carga totalmente distinta, no tiene que ser 0, también se puede hacer superposición. No es que es exclusivamente para cuando tienen 0. Sí, ok. Bien. Bueno, exactamente lo que habíamos resuelto recién. Ahora, lo que es muy importante de superposición, que suele ser un error común, es, fíjense que en este caso particular, por eso lo estamos haciendo, la esfera chiquitita, la de menos ρ, está descentrada, no está en z igual 0, ¿sí? Y uno tiene que respetar un sistema de coordenadas, un sistema de referencia que haya elegido. En este caso vamos a elegir el centro de la esfera grande, ¿sí? Y tiene que ser 0. Entonces hay que tener cuidado, ahora vamos a discutir bien cómo hacen para calcular cómo es el campo de esa esfera que no está centrada, porque el caso de la esfera centrada, ¿sí? Ya supuestamente en esta altura de la guía ya lo hicieron, ya todos más o menos deberían tener una idea de cómo hacerlo. El problema es, bueno, ¿qué pasa si esa esfera no está centrada? ¿Qué cambia? ¿Sí? Si uno tiene solamente una esfera, ahí no vas a descentrar la esfera. Es obvio que pones el sistema de referencia en el medio, pero en este caso tenés que respetar el sistema de referencia y la chiquita te queda descentrada. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Bueno, acá justamente les recuerda que el problema 8D de la guía, que es calcular el campo eléctrico de una esfera con radio R y que tiene una dimensión uniforme ρ, te da esto que está acá. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay que hacerlo con coordenadas esféricas, hay que escribir, digamos, con Gauss lo pueden hacer tranquilamente y es relativamente sencillo, y es parecido al ejercicio del cilindro, pero con las esferas. No sé si ya todos lo hicieron o el que lo hizo le dio ese resultado, pero eso es lo que da. Haces Gauss una esfera adentro y una esfera afuera. Exactamente. Claro, sí, sí. Esa es la forma más fácil de hacerlo. Sí. Y, o sea, es un problema que es fácil, pero que hay que tener cuidado con las coordenadas esféricas. No sé ustedes, pero yo cuando estaba a esta altura de la carrera y estaba cursando esta materia todavía no estaba muy cómodo con el tema de las coordenadas y era algo que me costaba. Después ya uno se acostumbra porque es toda la carrera con esto, pero nada, si es algo que les trae problemas, tienen que hacer la mayor cantidad de ejercicios y acostumbrarse, porque medio que esta materia sí o sí sabes sabiendo coordenadas porque lo usas todo el tiempo, para todos los ejercicios casi. Así que bueno, ese es el resultado, ¿sí? Bien, ¿hasta acá estamos? Sí, Sí. Perfecto. Entonces, ¿sí? El campo de la esfera de radio A, ¿sí? Lo van a obtener, ¿sí? Reemplazando ese R por A, nada más. ¿Sí? O sea, digo, eso que está escrito ahí arriba, que la ecuación 7 es genérico, pero bueno, en este caso es exactamente lo mismo, nada más que donde hay una R ponen A. ¿Sí? Ahora, para el campo de la segunda esfera, o sea, de esta esferita chiquitita que está descentrada, que nosotros la estamos
modelando como que tiene una carga menos ρ, ¿sí? El cambio que van a tener que hacer respecto a la ecuación esa que está escrita arriba es, en vez de poner ρ, poner menos ρ, ¿sí? Donde va R mayúscula van a poner B, ¿sí? Y lo que es un poco más complicado, que hay que pensar un poco, es cómo hacen para desplazarla en el eje en dirección Z. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ese tema. ¿Sí? Vamos a analizar lo que pasa en el eje Z, entonces. Fíjense que en el eje Z, la primera esfera, o sea, la esfera de radio A, ¿sí? Cumple la ecuación que está ahí. ¿Sí? Fíjense que en el eje Z es tan fácil como reemplazar el R por el Z. ¿Sí? Porque en ese caso es, nada, es como tener el R alineado con el eje Z y entonces es simplemente reemplazar, no hay ahí ningún problema. ¿No? ¿Todos lo ven eso? Si evalúo específicamente en el eje Z. Eso es porque es una esfera. Agustín, perdón, Sí, porque es una esfera. ¿por qué pones Z ahí? Te lo pedía el ejercicio. No, no es que te lo pedí el ejercicio, sino porque queremos analizar para pensar, ahora vamos a ver cómo se hace todo, pero para pensar a ver qué pasa en el eje Z. ¿Sí? Ah, Entonces, en el eje Z nos va a quedar así. ¿Sí? Eso todos lo ven. Sí, acá dicen Z menos punto, ahora vamos a charlar eso es la esfera B, pero digo, la esfera A queda así, ¿no? Todos de acuerdo. ¿Sí? O alguien no entiende por qué simplemente alcanza con decir que R es Z. Bien. Entonces pasemos sí, a ver qué. perdón. Sí. R es Z porque en Z tenés la otra esfera y lo vas a ver ahí. RZ porque estoy analizando cómo va a ser mi campo eléctrico en el eje Z. Claro, Por ese motivo. sí. ¿Sí? Lo que yo estaba preguntando, a ver si entienden, es, si yo quiero analizar en el eje Z, el único cambio que tengo que hacer, por eso es relativamente fácil, es decir que ahora R se llama Z. ¿Sí? Y sí, 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 está bien. Ah, eso, perfecto. Sí. Y si lo estuviese haciendo en el eje X es lo mismo, porque ahí sería, en vez de R, sería X. Pregunta, para Sí. terminar de saber. Si fuera un cilindro con un cilindrito adentro, no puedo hacer eso. ¿O sí? Si fuese un cilindro con un cilindro adentro, bueno, no, o sea, no es que no, pero ¿qué es lo que pasa en el O sea, no se cilindrito? ve igual. No se ve, Claro, o sea, si yo cambio R y Z en una esfera, se ve igual. sí, claro, o sea, está bien la pregunta. No, obviamente en un cilindro no se puede cambiar R por Z porque no tienen nada que ver. R es el radio del cilindro y Z es el eje Z. Pero en las coordenadas, tiene que ver con las coordenadas, va más allá de este problema particular. Las coordenadas cilíndricas, el eje Z coincide con R, y el eje X también, y el eje Y también. ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, y entonces ahora veamos qué es lo que hay que hacer para el campo eléctrico, pero en la esfera esta que está desplazada. Y ahí alguien está un poco expoliando la respuesta, está bien, o sea, está bien lo que dijeron, es efectivamente Z menos ese punto. ¿Sí? O sea, menos ese punto no, menos la distancia. O sea, en este caso es Z menos D. Es como descentrar la esfera en D, correrla a D. ¿Sí? De forma tal que si Z es igual a D, eso me da 0 y eso es como el centro de la esfera. ¿Sí? Claro, si fuera abajo, le sumarías, ¿no? Si fuera en lo negativo, le Sí. sumás. Ujú. Eso cuando lo corres en un eje. Sí, básicamente Algo, es, ¿no? sí, es lo que escriben ahí en el chat, es Z menos el punto. Ok, ok. Si el punto es negativo, te quedaría sumado. Sí, porque sería Z menos menos D y está Z más D. Tal cual. Fíjense que en el fondo lo que tienen que reconstruir es que si ponen Z igual D, eso se tiene que hacer como si fuese una esfera centrada y ahí y listo. Bien, y bueno, lo que habíamos dicho antes, ρ reemplazarlo por menos ρ y R reemplazarlo por B, que es el radio de la esferita esta. ¿Sí? Bien. Entonces nos queda escrito de esta forma. ¿Sí? Creo que acá no hay dudas, ¿sí? En esto, porque es simplemente reemplazar.
Pero esto tienen que prestarle un poquito de atención porque no es tan fácil verlo. O sea, uno lo ve así, pero cuando está haciendo el ejercicio les cuesta un poco. A mí me costaba, a todo el mundo le costaba, supongo, cuando era cursado. Y es que tienen que tener cuidado porque fíjense que ahora, acá, lo que va a importar es estar adentro o estar afuera de la esfera, ¿sí? Y eso significa que la distancia entre z y menos d sea menor o igual a b o mayor que b, ¿sí? ¿Se entiende por qué esto es estar adentro y esto es estar afuera? No muy bien. Bien. Sí, sabía que eso iba a generar dudas porque... A ver, fíjense una cosa, pensalo de esta forma, ¿no? Z igual D, ¿sí? Es estar en el centro de la esfera, ¿no? Es como, vamos, si ustedes lo dibujan así, esto es Z, ¿sí? Yo tengo la esfera acá, ¿sí? Z igual D es estar acá, ¿sí? Sí, Bien. Eso obviamente es menor que B, ¿sí? sí. Bien. Ahora, si yo estoy en esta punta de la esfera, por ejemplo, acá arriba, ¿cómo escribo ese punto? Acá arriba. Acá. Ese punto amarillo, ¿cómo se escribe? En Z. Que es Z igual cuánto. Fíjense que es Z igual D más B, ¿no? Claro, claro. Y este puntito de acá abajo es Z igual D menos B. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí estoy justamente en el borde de la esfera. Ese es el borde de la esfera. ¿Sí? Poner acá en Sí. Z D más B me va a quedar B, y en el otro caso me va a quedar menos B, y eso es justo el igual, es el borde de la esfera. ¿Sí? Si yo acá pongo algo más grande que eso, o sea, fuera de la esfera, por ejemplo, no sé, más 2B o menos 2B, eso efectivamente me da mayor a B. Es estar afuera de la esfera. Sí, ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Si no se entendió, díganme sí. y lo volvemos a pensar. En Z igual D está el centro, ¿no? De la esfera. Sí. Ok. Sí, fíjense que ese D está definido, o sea, ese D es la distancia de entre centros de las esferas. No es, por ejemplo, yo podría hacer esto, ¿no? Entre acá y acá. Pero no es eso, es entre el centro de las esferas. ¿Sí? Si el D que te dan sería S, bueno, nada, es un poco más difícil de escribir, tendrías que poner Z más D sobre más B, por ejemplo. Pero en este caso directamente es entre el centro de las esferas para que sea más fácil. ¿Sí? Entonces, ¿se entendió por qué nos quedó así la fórmula para, del campo eléctrico para la esfera, ¿sí? Sobre el eje Z? O sea, para la esfera que tiene radio B y carga menos ρ. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bien. Avanzamos entonces. Bien. ¿Qué te dice superposición? Que hay que sumar, ¿sí? Eh, Simplemente hay que sumar los campos. Con la delicadeza de que estás sumando funciones partidas, entonces hay que tener cuidado qué sumas en cada región. Entonces, ¿qué regiones vamos a tener? Va a tener una región adentro de la esfera pequeña, Ok, afuera y adentro de la esfera grande. Después ok, o tenés sea, como afuera que de la está la pequeña, región amarilla claro. adentro, Después la que está en la esfera afuera de la pequeña, dentro de la grande, y la que está afuera de todas. entonces, bueno, y la que está afuera, que será otra, que está acá afuera, ¿no? Ahí. ¿Sí? ¿Está bien? Todos ven por qué se hace esa división de regiones, ¿no? Una cosa es estar adentro, en la esfera chiquita, otra cosa es estar afuera y otra cosa es estar totalmente afuera de las esferas. Bien, y el campo eléctrico varía, ¿sí? O sea, la fórmula, lo que hay que sumar, la superposición que hay que hacer varía porque son funciones partidas, ¿sí? Entonces, fíjense, empecemos a escribirlo. Empecemos por el caso más fácil. ¿Cuál es el caso más fácil? Es estar afuera, o sea, por eso elegí los colores, es este caso, ¿no? Que es Z es mayor que A.
Z mayor que A significa que estás afuera de la esfera roja, de la esfera grande. ¿Sí? Y eso implica automáticamente que también estás afuera de la esfera amarilla, obviamente. Si estás afuera de la roja, estás afuera de la amarilla. ¿Sí? Entonces esto es módulo de Z mayor que A y módulo de Z menos D mayor que B, ¿sí? Que es el caso de estar afuera de la amarilla. ¿Está bien? Y entonces lo que sumo es esas dos cosas. ¿Sí? En realidad ahí queda una resta porque, bueno, es justamente el menos ρ, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Siguiente caso es estar adentro de la esfera roja, pero afuera de la esfera amarilla, o sea, la chiquita. Entonces acá. ¿Sí? Entonces es Z más chico o igual que A, pero todavía sigue siendo Z menos D mayor que B, porque estoy afuera de la esfera. Entonces, cambia esta parte, y ven que acá sumo otra cosa, pero esta se mantiene porque es la parte de estar afuera de la esfera amarilla. ¿Sí? Y por último, es estar adentro de la esfera amarilla, que también implica, obviamente, estar adentro de la esfera roja. ¿Sí? Que sería esto. Está acá. ¿Sí? O sea, Z menor que A y Z menos D menor que B también. ¿Sí? Y entonces, bueno, se usan las fórmulas de estar adentro de ambas esferas. ¿Sí? Bien. Bueno, y acá hay un resultado que es bastante particular y es para discutir, que es el siguiente. Fíjense esto de medio acá. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, resulta que dentro de la esfera amarilla, ¿sí? En el eje Z, ¿sí? Acuérdense que estamos analizando específicamente el eje Z, el campo es constante, ¿sí? Y ese es el número que está ahí, que solamente depende de la carga y de qué tan descentrada está esa esfera, porque D es justamente la distancia al centro entre las esferas. ¿Sí? Y eso es algo paradójico que sale de la cuenta y que en principio uno no tendría por qué darse cuenta o por qué haberlo deducido. ¿Sí? Pero sale de la cuenta. ¿Sí? ¿Todos ven eso? Perdón, ¿qué significa eso? Que constante en todo el... Claro, significa que, por ejemplo, si vos tenés tu esfera chiquita, el campo es igual acá, 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 acá y acá. En Ah, todo ok. el eje Z. Veo. En todo el eje Z, claro. En todo el eje Z. Sí. ¿Está bien? Bien. Sí. ¿Sí? Es curioso, o sea, es algo que uno no podría haberlo predecido dentro. Yo, cuando hacía este ejercicio, digo, no sé, no tengo ni idea cómo hace el campo dentro de la esfera chiquita. ¿Sí? No sé si todos hicieron, hay un ejercicio que es con la esfera hueca. Vieron que la esfera hueca, pero cuando está centrada el hueco, ¿no? Cuando es un hueco descentrado, adentro de ese hueco el campo es 0 directamente. ¿Sí? Pero el campo es cero porque no hay carga, Claro. ¿no? Por eso. Sí, digamos que sí, o sea, ese es uno de los argumentos por la ley de Gauss, y aparte también porque todas las cargas del caparazón en definitiva terminan como compensándose, pero ojo, porque ese argumento de que es porque no hay carga, yo te podría decir, pero si adentro de la esfera amarilla tampoco hay carga, ¿no? Te podría decir eso Claro. yo. Sí, Bueno, sí. pero la respuesta ahí es, sí, está bien que no hay carga, pero en realidad el argumento real a que no hay carga encerrada, o sea, el argumento de que no hay carga encerrada está bien, y eso es lo que te ayuda con la ley de Gauss, pero fíjense que acá tampoco hay carga encerrada dentro de la esfera amarilla, y entonces, ¿por qué no hay campo? Perdón, ¿por qué sí hay campo? Porque si ustedes se casan con el argumento de que si no hay carga encerrada, no hay campo, claro, digamos que es porque no hay simetría en el fondo. O sea, el problema es que Claro, si vos claro. partís esta esfera a la mitad, la carga que hay abajo es mucho más que la que hay arriba. Entonces eso automáticamente te impone que haya campo adentro. ¿Sí? Y ese Sí. campo, es más, fíjense que yo haciendo este ejercicio puedo recuperar el resultado anterior. ¿Qué tendría que hacer para recuperar el resultado de la esfera hueca? ¿Qué cuenta tendría? ¿Qué podría reemplazar ahí para recuperar ese resultado?
D igual a 0. Claro, si pongo D igual a 0, recupero el resultado. Fíjense que ahí D igual a 0, ¿no? En esto que está acá, ahí sí me da 0. Dentro de la esfera. Con D igual a 0 me da 0. ¿Sí? Significa que centrás la esfera. Claro, D igual a 0 significa que centrás la esferita chiquita. Ah, y vuelve la simetría. Y vuelve la simetría. Claro, claro. Está bien. Exactamente. Sí, eso. ¿Bien? Perfecto. Bien. Entonces, bueno, esto es lo que estuvimos haciendo recién, o sea, el dibujito que hicimos recién con los colores, ¿sí? Y bueno, acá queda... Bien, primero les muestro esto, y ahora charlamos sobre esto, pero fíjense que si ustedes hacen, esto supongo que Susana lo hizo con un programa, o no sé si lo sacó de internet o de algún lado, pero fíjense que así te van a quedar las líneas de campo, cualitativamente. ¿Sí? O sea, como que el campo es muy, afuera de la esfera es parecido a una esfera, pero en el medio es un campo que es perpendicular. ¿Sí? Eso sale obviamente graficarlo con un programa. Entonces, charlemos un segundo de cómo sería tener el campo en todo el espacio, porque hasta acá hablamos de solamente el eje Z. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería el campo en todo el espacio? ¿Qué tendrían que hacer? Entonces, fíjense, para el caso de la esfera, de la esfera desplazada, de la esfera B, digamos, la que tiene radio B, tendrían que escribirlo de esta forma, ¿no? ¿Sí? Con un desplazamiento, ¿sí? Que en este caso yo lo escribo como D vector, ¿sí? Pero no es D vector, sino que es DZ, ¿sí? Porque está desplazada en Z, ¿sí? Y R está escrito en principio es el R de coordenadas esféricas, así que ustedes lo que tendrían que hacer ahí es, para digamos, ver bien cómo es esto, tendrían que pasar este dz versor a coordenadas esféricas para poder hacer la resta. ¿Sí? O sea, es proyectar algo que está en z en coordenadas esféricas. ¿Sí? Que hay una forma de proyectarlo haciendo el cambio de variable que se puede hacer, digamos. ¿Sí? Pero en principio el campo a uno le quedaría de esta forma. ¿Sí? El campo entero. ¿Sí? Donde yo en R reemplazo el punto que quiero fijarme, ¿sí? Y tengo eso. Lo que pasa es que cuando ustedes hacen la proyección, ¿sí? Ese D va a contener a los ángulos, contiene a los ángulos, ¿sí? Entonces, de hecho en particular contiene al ángulo tita, ¿sí? ¿Cuál es el ángulo tita de esférica? ¿Se acuerdan? El que va de 0 a pi. Claro, que es... Sube y baja en z. Exacto, digamos. es el que sube y baja de esta forma, digamos, este es. ¿Sí? Si esto fuese así, no sé si se entiende, pero es este. ¿Sí? Por lo general, creo que no toman de arriba o es lo mismo. Creo que se toma de arriba, sí. A ver. Ah, digo, yo lo Sí, conozco se así. toma de arriba, se toma de arriba. No, no es lo mismo, es una convención, así que no es lo mismo. Pero sí, se toma de arriba. Bien. Entonces, fíjense que el problema sigue teniendo simetría, por eso no va a aparecer ahí la dependencia, sigue teniendo simetría de rotación respecto al otro, ¿no? Al que es así, así. Así sí tiene simetría el problema, da lo mismo rotar así, pero no da lo mismo moverte en el ángulo este, ¿sí? Por eso acá, cuando ustedes hagan ese reemplazo, lo que les va a aparecer es que aparte de depender del radio, ahora aparece la dependencia con tita, ¿sí? Y tiene todo el sentido del mundo, no es lo mismo en qué ubicación de tita estás, porque en un lugar está el agujero y qué sé yo, entonces no es lo mismo. Perdón, Agustín, vos Sí. a D lo estás describiendo en coordenadas esféricas y D, ¿dónde estaría? Puede decir que depende también del ángulo tita. ¿Cómo Sí, lo de hecho, describirías? miren,
No me acuerdo de memoria cómo es, pero lo voy a buscar y se los muestro. No, digo, para ubicarme en el plano, cómo o sea, el círculo puede estar en cualquier parte de la esfera, decís vos ahora. No, sigue, fíjate que sigue estando en DZ. Ah, ok, está bien. Pero lo que yo digo es esto, lo voy a escribir explícitamente así les queda porque está bueno. O sea, lo que ustedes tienen que hacer, en definitiva, es proyectar Z en coordenadas esféricas. ¿Sí? Y eso, Está bien. fíjense que Z proyectado en coordenadas esféricas, acá lo encontré, es Z es igual a R por coseno. ¿Sí? Entonces, digamos, yendo acá, Z es igual a R por coseno. O sea, en este caso les va a quedar D por coseno. ¿Sí? Sí, está bien. Ahí está. Entonces ahí aparece eso ahí, entonces ahora de repente esto sí depende digamos, de tita. ¿Sí? Y ahí cambia. ¿Sí? Eso respecto a la esfera chiquita. La esfera grande, eso sigue siendo una esfera común y corriente, donde, bueno, acá si quieren, esto podrían decir que esto directamente esto es A. ¿Sí? De hecho acá ya está reemplazado, pero faltaba reemplazarlo acá. ¿Sí? Y bueno, lógicamente, ahora lo que tienen que hacer es sumar, y acá está de hecho la suma de cómo es dentro de la esfera. ¿Sí? Obviamente siguen recuperando el resultado de antes. ¿Sí? O sea, dentro de la esfera vale eso. O sea, dentro de la esfera, ¿sí? Y acá viene también lo importante, no es que solamente es constante en el eje Z, es constante en toda la esfera chiquita. ¿Se entiende? En toda la esfera chiquita vale ρ sobre 3 epsilon 0 y apunta en la dirección Z, bueno, multiplicado por D, perdón, en la dirección Z. ¿Sí? En toda la esfera. ¿Sí? O sea, no solamente, como les había dibujado antes, acá, sino que también acá, en todos lados, en toda la esfera. Vale este número que está acá. ¿Cómo es eso? Y bueno, porque hice la superposición, y fíjense que justamente se te resta la parte que es R, así que esto te queda sin dependencia de R, siempre. ¿Sí? ¿Se entendió entonces este problema? Fíjense, digo, como conclusión general, cuando ustedes hacen un problema de superposición, les diría que lo más importante es que chequeen bien las regiones en las que tienen la superposición y que hay que sumar y que no hay que sumar, porque ese suele ser uno de los errores más comunes, cómo dividen las regiones. Una consultita, Agustín. Sí. Perdón, no entendí bien qué es lo que pusiste en el punto 13. En el punto 13 es básicamente dentro de la esfera de radio B, ¿sí? Hacer la superposición. Dentro de la esfera. Claro. Hiciste superposición dentro de la esfera de radio D. Claro, Está fíjate bien. ¿qué sería ahí la superposición? Sería o sea, la ecuación del campo que corresponde a R menor que A para la esfera grande. Esto que está acá. ¿Sí? Sí, Y, ahí entendí. Sí. ahí va. Y entonces cuando haces la resta no depende de la posición. Ok, sí, gracias. Bien. Y bueno, como les expolié un poco, lo que verían es algo como esto. Bueno, ¿alguna pregunta de todo lo que vimos? Ya quedó aclarado entonces el tema de la duda que había con el potencial. Recuerden, no puede ser cero en el lugar donde haya cargas en el infinito. En cualquier caso, ya sea un plano infinito, un cilindro, lo que sea, no puede ser cero. ¿Sí? Y bueno, lo demás, si no hay ninguna pregunta, ya estaríamos. Todo bien. Bárbaro. Bueno, no sé, Susana, ¿te parece que ahora hacemos consultas? Claro, creo que podemos pasar a las consultas. No Paro sé de si grabar acá prefieren. entonces. Sí.